Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos estudiar este mensaje profético para nuestro tiempo, para este tiempo. Bendice el estudio de esta noche en el nombre de Jesús. Muy bien, hoy tenemos unos capítulos muy importantes que estudiar, unos capítulos trascendentales para este tiempo. Hoy estaremos estudiando los capítulos 7 al 9 del libro de Apocalipsis, capítulos maravillosos, enigmáticos, difíciles de interpretar, pero vamos a presentar la posición tradicional, la posición clásica de la iglesia en cuanto a la interpretación de estos capítulos. Quiero recordarles que Apocalipsis es una serie de visiones e interludios. Entonces, lo que tenemos acá, hoy vamos a ver el inicio de la cuarta visión, pero lo que hay antes de esta visión, el tercer, cuarto y quinto interludio, que tienen que ver con el capítulo 7, el cierre de la visión de los siete sellos y otros detalles más. Muy bien, vamos a continuar. Recuerden que Apocalipsis capítulo 6 termina con una pregunta que exige respuesta. Esta pregunta está en el verso número 17, que dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 es la respuesta a esa angustiante pregunta. ¿Quién estará en pie cuando Cristo venga? ¿Habrá alguno que pueda soportar el peso de la gloria de Dios y permanecer en pie? Y el capítulo 7 nos dice que habrá 140,000 sellados, fieles, apartados y en pie. Muy bien, el capítulo 7 verso 1 al 3 inicia con una visión de lo que se conoce como el sellamiento. Este suceso se va a dar antes del cierre de la gracia y va a ir en paralelo con lo que es la imposición de la marca de la bestia. Aquí se forma un quiasmo muy interesante donde nos muestra el punto central de la visión del sellamiento. El verso 1 dice, después de esto, vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. El número 4 aquí es simbólico, pues representa los cuatro puntos cardinales, lo que significa que estos acontecimientos afectarán a todo el planeta. Los cuatro ángeles también son simbólicos. Dios tiene muchos ángeles ubicados alrededor del mundo en puntos estratégicos, tratando de detener los vientos que representan desastres naturales, guerras, pestes y otras situaciones. El verso 2 dice, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes él les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Notemos el quiasmo que se forma acá. Primero dice, no soplen o no hagan daño. ¿A quién? A la tierra, al mar y a los árboles. Porque viene un ángel con el sello de Dios. Antes de hacer daño, hay que sellar, por lo tanto, a la tierra y al mar y a los árboles. No hagáis daño. Noten que el texto dice que Dios tiene que hacer daño a la tierra y al mar, no a los árboles, porque en este contexto, en este versículo, los árboles representan al pueblo de Dios. El Salmo capítulo 1 dice que aquellos que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos bíblicos de Dios, son como árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae.
Entonces Dios tiene que hacer daño, que en este caso representa las 7 postreras plagas, los justos juicios de Dios sobre este mundo pecador. Ahora, en los versos siguientes se mencionan las 12 tribus, solo que aquí son tribus simbólicas, es un Israel simbólico, un Israel espiritual. En Génesis capítulo 49 vemos al Israel literal. Y aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 4 al 8, tenemos al Israel espiritual. Deben notar que en el listado hay una variante. En Génesis 49 aparece la tribu de Dan. Esta tribu no aparece en Apocalipsis capítulo 7. En lugar de ellos aparece la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, que sustituye a la tribu de Dan. Algunos comentaristas creen que la tribu de Dan se perdió en la historia debido a su apostasía y a su rebeldía. Alguien preguntaría, ¿existe el Israel espiritual? Claro que sí. Hay varios textos que nos hablan del Israel espiritual, como en Romanos capítulo 2, Gálatas capítulo 3, verso 28, Gálatas 6, 16, Filipenses capítulo 3 y Primera de Pedro capítulo 2 nos hablan del Israel espiritual. Leamos, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo número 9, versos 6 al 9. No todos los que descienden de Israel son israelitas, o sea, nacidos en Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Nota, hijos de Dios son todos aquellos que aceptan la promesa del Mesías príncipe, que es Cristo Jesús. Entonces nosotros que hemos aceptado a Cristo como el Mesías, entramos al Israel espiritual que está descrito aquí en Apocalipsis. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos y amigos, es que el sellamiento es un proceso de por lo menos 4 sellos. El primer sello es el sello de aprobación o adopción que se recibe en el bautismo. Este es un sello visible, pues el bautismo es un testimonio público de fe. El otro sello es el sello del Espíritu, donde el Espíritu Santo nos sella con una vida transformada. Este es un sello invisible, en el sentido de que no se ve al Espíritu obrar, solo se ven los resultados. El tercer sello es el sello de obediencia. Este es un sello visible y está relacionado con el sábado. Es visible porque la gente nos ve guardar ese día santo. Y el otro sello es el sello de Apocalipsis capítulo 7, que es un sello de protección. ¿Sobre quiénes se pondrá el sello de protección? Bueno, sobre los que tengan los anteriores sellos, aquellos que se hayan bautizado, que hayan experimentado una vida transformada en Cristo y como producto de esa transformación obedecen los mandamientos, en este caso el del sábado, entonces reciben el sello de protección final, que es un sello invisible. Es una marca que no se va a ver, es una marca simbólica. Noten entonces lo que dice el espíritu de profecía en relación al sello de obediencia. Joya de los Testimonios, capítulo 3, página 232 dice, la señal externa y visible de que la obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico. Noten cómo un sello está relacionado con el otro. Noten que esta cita nos dice que la señal visible de que el Espíritu Santo ha hecho su obra invisible, su obra de transformación es que obedecemos. Noten cómo van relacionados uno con el otro. Y hablando del último sello, dice el conflicto de los siglos en la página 599. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos
han recibido el sello del Dios vivo. Noten, aquí se termina el obedecimiento, por eso vemos que este sello de Apocalipsis es diferente al sello de obediencia, pero aquel que tenga el sello de obediencia podría tener este sello final si es que va a aguantar el tiempo final. Si no ha de aguantar el tiempo final, Dios lo llamará al descanso. Por esa razón, no todos aquellos que guarden con sinceridad el sábado recibirán este sello de protección final, pues no serán llamados a enfrentar el último tiempo de angustia. Miren esta gráfica que tenemos acá. A partir de 1844, que inició el tiempo del fin, que inició el juicio investigador y el último periodo de gracia, nosotros, ¿qué profecías esperamos que se cumplan? Bueno, esperamos que haya una polarización de las iglesias y el ecumenismo. Vendrán leyes dominicales, pequeño tiempo de angustia, Satanás y sus engaños finales, el zarandeo, la lluvia tardía y el fuerte clamor, el sello de Dios y la marca de la bestia, el cierre de la gracia, las siete postreras plagas y la segunda venida de Cristo. Todas estas profecías esperamos que se cumplan. Ninguna de ellas tiene fecha revelada. Por lo tanto, no sabemos cuándo será el cierre de la gracia. Veamos esta otra gráfica que nos habla del sellamiento. Noten, en el año de 1755 creemos que se abrió el sexto sello. Así lo dijimos la noche anterior. Se abre el sexto sello en su parte histórica. Esta parte histórica abarca 1844 y ya estamos en nuestro tiempo. ¿Qué es lo que esperamos? Que venga el sello de Dios y la marca de la bestia, lo cual se dará antes del cierre de la gracia. Después que la gracia se cierre, habrá un corto periodo de paz y seguridad y después se derramarán las siete postreras plagas. Ahí se cumple la parte profética del sexto sello que se traslapa con el séptimo sello. Recuerden que los sellos se van traslapando uno con el otro, uno con el otro. Lo que significa que cuando empieza el segundo sello, el primer sello no ha terminado. Cuando empieza el tercer sello, el segundo y el tercero no han terminado porque estos tienen un momento de inicio y se van hasta la segunda venida de Cristo. Por eso se traslapan, se sobreponen uno con el otro. Así ocurrirá también con el séptimo sello. Ahora, aquí se menciona un número intrigante. Verso número 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todos los hijos de Israel. Aquí se mencionan a los 144,000. En Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 17, este pasaje se dice que los 144,000 son el resultado del sellamiento sobre el Israel espiritual. En Apocalipsis 14, verso 1 al 5, ahí se dan las características espirituales de este selecto grupo. Y en Apocalipsis 15, 2 al 4, aquí se menciona la victoria que Cristo le da a los 144,000 y el cántico que solo ellos pueden entonar. ¿De dónde sale el número 144,000? Pues sale de multiplicar 12 por 12,000 sellados, ¿verdad? Recuerden que el texto dice que hay 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 12,000 sellados de la tribu de Aser, 12,000 sellados de la tribu de José. Entonces se multiplica 12, que son las 12 tribus, por los 12,000 sellados de cada tribu, lo que nos da el número 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Según el contexto de Apocalipsis capítulo 6, 17, capítulo 7, 1 al 4, capítulo 14, verso 1, los 144,000 son los que estarán sellados y en pie cuando Cristo venga, estarán vivos. Son la última generación de fieles, son los últimos sobrevivientes sellados, son el Israel espiritual del tiempo del fin, los siervos de la 11ª hora. Son los que no se adelantarán a la tribulación final, son los que se adelantarán a la tribulación final. Son el ejército de Dios para el tiempo del fin, son el pueblo de Dios del fin del tiempo del fin.
son los que vivirán sin mediador al cerrarse la gracia. Ellos son los 144,000 sellados. Vean esta interesante cita en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 336, que dice: especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo de sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los hierros de los que profesan ser hijos de Dios. Note aquí, Elena de White nos habla de que los 144,000 estarán en la obra final y serán sin defecto. Esta frase es muy interesante, ha sido muy discutida. Hoy no la vamos a profundizar, pero lo que nos está diciendo es que serán conservados en un estado de salvación, pero todo eso viene de Dios. ¿Quién nos llevó a ese estado? Dios. ¿Quién nos va a conservar en ese estado? Dios. Veamos este otro diagrama donde vemos el corto tiempo de angustia y la gran tribulación, que son las dos tribulaciones finales que enfrentará el pueblo de Dios. Los 144,000 tienen que estar, noten, ellos serán escogidos en el corto tiempo de angustia y sellamiento. Ahí, cuando se esté dando el sellamiento, son escogidos los 144,000 antes del cierre de la gracia. Una vez que la gracia se cierre, viene la gran tribulación. Se llama gran tribulación no porque va a durar mucho, sino porque abarcará a todo el planeta. Y aquí los 144,000 serán los que estarán vivos, el pueblo fiel de Dios que estará vivo para cuando Cristo venga. Otra pregunta en relación a los 144,000. Veamos lo que dice el verso 9. Apocalipsis 7:9. Dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Aquí pareciera que se describe a otro grupo. Por eso la pregunta: ¿la gran multitud del verso 9 y los 144,000 del verso 4 son el mismo grupo? Se ha concluido que sí, porque Juan oye el número y después ve la gran multitud incontable. Y hay otras escenas donde Juan primero oye y después mira, pero lo que oyó y vio es lo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que oye una voz como estruendo de muchas aguas, y cuando él vuelve a ver, ve a Jesús. En el capítulo 5, por ejemplo, a Juan se le dice: mira al león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Y cuando él vuelve a ver, ve un cordero inmolado, dice. O sea, parecieran dos, pero no, está hablando de lo mismo, del mismo punto. Aquí ocurre lo mismo. Primero oye el número y cuando él vuelve a ver, ve una multitud incontable, dice. El mismo grupo, porque el número 144,000 creemos que es simbólico. Pues todos los números en Apocalipsis son simbólicos, a menos que el contexto muestre que sí son literales. ¿Por qué son el mismo grupo? Porque se menciona a la gran multitud saliendo de la gran tribulación y según el contexto sabemos que se refiere al mismo grupo, solo que en momentos diferentes, antes y después de la gran tribulación. Escuche entonces lo que dice esta cita de uno de nuestros teólogos. Se apellida Neal, el doctor y pastor Neal dice: aunque por lo general los adventistas hemos separado los 144,000 de la gran multitud vista ante el trono en la escena final del interludio, la evidencia apoya la creencia de que son un único grupo. Es decir, los 144,000 sellados simbolizan la gran multitud. El mismo autor dijo lo siguiente: ¿por qué son el mismo grupo? Bueno, porque están antes y después de la tribulación, como lo habíamos mencionado. En el primer segmento, Juan oye el número de los sellados, pero en el segundo ve quiénes son realmente: una gran multitud que nadie puede contar. La primera escena del verso 1 al 8 describe a la iglesia en la tierra a punto de experimentar la tribulación.
La segunda escena del verso 9 al 17 la describe en el cielo después que haya pasado la tribulación final. Y con esto en mente, pues ya nos vamos adentrando al capítulo 8 y 9 del Apocalipsis. ¿Qué nos dice el verso 1? Dice así, 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este es uno de los pasajes más enigmáticos de Apocalipsis, ¿saben? La media hora de silencio en el cielo. Hay algunas interpretaciones contemporáneas en relación a la media hora. Por ejemplo, Neal dice que representa, esa media hora representa un juicio parcial punitivo que se dará antes de la segunda venida. Y hay silencio por ese juicio. Mario Veloso, en su libro Apocalipsis y el fin del mundo, dice que la media hora representa la segunda venida de Cristo. La contemplan en silencio. El doctor y pastor Ranko Stefanovic, en su libro, dice que la media hora de silencio representa a la segunda venida de Cristo, pero también él dice que está relacionado con el milenio. La Rondel, en su libro, dice que la media hora representa una escena de juicio final. Y el autor Duchamp, en su libro, dice que la media hora representa la revelación del contenido del rollo sellado. Recuerda que Juan vio un rollo sellado con 7 sellos que se le va quitando los sellos. Entonces, cuando se quita el último sello, se abre el rollo y se empieza a revelar lo que contiene, que según algunos autores es lo que se continúa viendo en el Apocalipsis, como a partir de esta visión en adelante. Muy bien, la interpretación tradicional de la iglesia es que la media hora es el tiempo que Jesús tardará en venir del cielo a la tierra en solemne desfile triunfal. Entonces los atrios celestiales quedan en silencio. Aquí está una propuesta personal de lo que es la media hora. Es un tiempo que ocurre durante la segunda venida de Cristo mientras se derrama la séptima plaga, donde los ángeles contemplan con solemnidad, o sea, en silencio, la manifestación gloriosa de Jesús y sus justos juicios parciales sobre los que reciben la marca de la bestia. Ahora, hemos de notar que hay 3 ocasiones en que hubo silencio en el cielo, porque ese es el detalle, que se habla de silencio en el cielo. Entonces les decía que hay 3 ocasiones en las que hubo silencio en el cielo por cosas terribles que pasaron aquí en la tierra, según los escritos de Elena de Juan. La primera de ellas es en ocasión de la caída del hombre. Historia de la Redención, página 40 dice: las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Todas las arpas enmudecieron. Los ángeles depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a las riquezas con que Dios los había provisto. Noten, cuando se dio la noticia de la caída de Adán, el cielo enmudeció, hubo silencio. La segunda ocasión es cuando se dio la pasión de Cristo, cuando Cristo fue azotado, fue humillado, fue golpeado, fue lacerado. Cuando estaba en ese momento de angustia, los ángeles contemplaron esa escena en silencio. Así lo dice Cristo nuestro Salvador y también el deseado de todas las gentes. Escucha esta cita. Pero Dios también sufre con su Hijo. Los ángeles contemplan la agonía del Salvador. Reina silencio en los cielos. Ni una sola arpa vibra. Si los hombres pudieran haber visto el asombro de las huestes angelicales mientras en silencioso pesar contemplaban al Padre que apartaba de su Hijo amado sus rayos de luz, de amor y de gloria, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado en los ojos de Dios. Y la tercera ocasión en que habrá silencio en el cielo, o sea, en los ángeles, es cuando Dios realice su obra extraña, su obra de destrucción,
de castigo punitivo sobre los pecadores. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 63, dice, los ángeles dejaron de cantar. Aquí está hablando del momento en que Cristo Jesús se manifiesta en su segunda venida. Dice, los ángeles dejaron de cantar y se produjo un momento de terrible silencio mientras Jesús hablaba. Los que tengan manos limpias y corazones puros podrán permanecer firmes, aquellos que han recibido el sello de Dios. Mi gracia es suficiente para vosotros. Después de eso, nuestros rostros se iluminaron y nuestro corazón se llenó de gozo. Los ángeles volvieron a cantar con júbilo mientras la nube se aproximaba aún más a la tierra. Noten que hay momentos de silencio cuando Jesús va a hablar, cuando Jesús va a dictar sentencia, cuando Jesús va a aplicar castigo en ocasión de la segunda venida. Esto nos dice que la media hora de silencio en el cielo está relacionado con el cierre de la gracia después que Jesús sale del santuario, cuando están cayendo las plagas. Ahí se da la media hora de silencio, muy probablemente en ocasión de la séptima plaga, porque la séptima plaga es la segunda venida de Cristo. ¿Y sobre quiénes caen las plagas? Bueno, sobre los que adoran a la bestia, a su imagen y reciban su marca. ¿Y qué es la marca de la bestia? Es la imposición de un falso día de adoración no bíblico. Noten este diagrama. Aquí vemos el cierre de la gracia del cual no tenemos fecha revelada. Aquí se da el corto tiempo de angustia sobre el pueblo de Dios. Después del cierre de la gracia se va a dar la gran tribulación final sobre los pecadores no arrepentidos, sobre aquellos que reciban la marca de la bestia. Pero después que la gracia se cierre, habrá un periodo de paz y seguridad. Luego empezarán a caer las plagas. Se sabe que las primeras cuatro plagas eran simultáneas. Empezará a caer una a la par de la otra, simultáneas. Luego viene la quinta, sexta y la última plaga. Es en relación de la última plaga que podría darse la media hora de silencio en el cielo, un corto tiempo de silencio. Y aquí están ocurriendo también las resurrecciones especiales y la resurrección general. Avancemos entonces. El capítulo número 8, verso 3 al 5 dice lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El verso 5 dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, donde hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Nota que aquí tenemos una escena muy interesante. Este es un interludio que se inserta ahí en la visión de las siete trompetas y nos recuerda que un día la gracia se va a cerrar. Cristo dejará de interceder por nosotros. Ese ángel es Cristo, porque tiene el incensario de oro, el incensario de la mediación. ¿Qué es el incienso? Bueno, sabemos que el incienso es algo que se le añade a las oraciones, no son las oraciones de los santos. Es algo que se le añade a las oraciones de los santos y lo que se le añade a la oración para que llegue como olor grato ante el Padre es la justicia de Cristo. Y la escena donde habla de que arroja el incensario es una escena de cierre de la gracia. Un día la gracia se va a terminar. Y así como se aplicaron los juicios a través de las trompetas, un día se aplicará el juicio divino sobre este mundo al cierre de la gracia. Muy bien, verso 2 y 6. Note lo que dice. Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Nota, las trompetas son juicios. ¿Por qué? Porque las trompetas anunciaban que venía el juicio. Eran un aviso, ¿no? Entonces estos juicios que han caído sobre la tierra son un aviso, un recuerdo de que un día la gracia se va a cerrar y Dios tendrá que aplicar su justo juicio sobre todo este mundo. Pero estas trompetas son avisos. Recuerden que las trompetas se tocaban antes del día de la expiación.
En cuanto a la primera trompeta, Apocalipsis 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Esta trompeta se ha creído de manera tradicional que que está relacionada con la destrucción de Jerusalén en el año 70, esto debido a su rechazamiento de Jesús como el Mesías. Y como dijo el conflicto de los siglos, ni un solo cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Solamente aquellos judíos que rechazaron a Cristo, que lo despreciaron, que cerraron su corazón, murieron ahí en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando habla de granizo, fuego y sangre, estos son símbolos de juicio. La hierba y los árboles son símbolos del pueblo de Dios. El juicio caería primeramente sobre el pueblo de Dios. Así como dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio empiece por la casa. Así que aquí tenemos la primera trompeta que tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. La segunda trompeta, el segundo shofar, tiene que ver con las invasiones bárbaras. Dice Apocalipsis 8:8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Recordemos que mar representa muchedumbres, pueblos y naciones. Esto significa que una parte de las naciones conocidas de ese tiempo es afectada. ¿Y cómo fue afectada? Pues a través de las invasiones bárbaras de los vándalos, de los visigodos, de los ostrogodos, de los hunos. ¿Por qué Dios permitió estas invasiones? Bueno, Dios las permitió porque estas invasiones castigaron mayormente al Imperio Romano, porque el Imperio Romano perseguía a los verdaderos hijos de Dios y los martirizaba. El fuego que se menciona aquí es símbolo de destrucción. Cuando habla de que se lanza al mar, significa juicio sobre esta montaña que representa en este caso un gran reino como lo fue la antigua Roma. La tercera trompeta que se toca en el verso número 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y las amarga, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esa estrella se llamaba Ajenjo. O sea, la estrella caída llamada Ajenjo representa a un falso guía espiritual que trae amargura a los que lo siguen. Los ríos y las aguas representan que fueron afectadas estas fuentes de la verdad durante este periodo. Por eso, la tercera trompeta podría representar el inicio del reinado papal con poderes políticos y religiosos. Esto se dio en el año 538, cuando Justiniano, el último emperador romano, cedió sus poderes políticos y formó al primer papa con poderes políticos y religiosos. ¿Y qué hizo el papado cuando tenía el poder absoluto? Pues imponerse sobre las naciones, imponerse sobre las coronas, imponerse sobre toda conciencia. No había libertad religiosa, no había libertad de culto, y si no aceptaban su liderazgo, pues eran desterrados o eran muertos. Pero el problema es que el papado lo que hizo fue paganizar la iglesia, metió ídolos, metió tradiciones humanas, metió prácticas religiosas no bíblicas, y mucha gente rechazaba eso. Pero el papado, como se imponía sobre las naciones, sobre las personas, sobre las coronas, le amargaba la vida a la gente. La gente no era feliz bajo el liderazgo papal y entonces a veces se rebelaban contra él. Cuarto shofar, cuarta trompeta. Verso número 12 dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Note qué interesante el lenguaje
profético y simbólico se habla acá. Este cuarto shofar podría representar el periodo histórico de reinado papal, conocido como la Edad Oscura, donde se le quitó la Biblia al pueblo y las verdades bíblicas casi dejaron de brillar. Entonces, aquí se ve que la gente está cosechando lo que sembró. Aceptaron el liderazgo papal, aceptaron mandamientos no bíblicos, aceptaron tradiciones humanas, entonces están cosechando lo que han sembrado, oscuridad. Cuando habla del sol, la luna y las estrellas, que son fuentes de luz espiritual, le está diciendo que casi se apagan. Se fue afectada la tercera parte de ellos. El sol de justicia, que es Cristo, fue opacado con un falso Cristo, con falsos mediadores, con falsos intercesores. La luna, que representa al pueblo de Dios como reflector de la luz de Dios, también fue afectada y casi no daba la luz bíblica. Las estrellas, que son los hijos de Dios, también fueron afectados. Muy poca gente predicaba la verdad bíblica en ese tiempo. Y aquí se anuncia la llegada de tres ayes que van a dolerle mucho a aquellos que se han levantado contra Dios y su pueblo. La quinta trompeta, en el capítulo 9 verso 1 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. El cumplimiento de esta trompeta está en relación con el surgimiento del Islam y la unidad de pueblos árabes, conocidos como maometanos en ese tiempo, lo cual son conocidos ahora como musulmanes. Estos pueblos árabes le hicieron la guerra al papado. Note ese punto interesante. Y ahorita vamos a explicar el por qué. Bueno, aquí se menciona una estrella caída, o sea, otra estrella caída. Esto es un nuevo líder espiritual. El abismo representaría el desierto de donde surge este líder y donde surge su gente, su pueblo, sus ejércitos, que son tan numerosos como las langostas. Cuando habla de Abadón y Apolión, ¿verdad? Habla de el destructor y los destructores. Y aquí se habla de 5 meses que representan 150 años, que son el tiempo en que estas naciones árabes dominaron sobre el papado. Quiero que vean la portada de este libro titulado El Profeta. Este libro fue escrito por el doctor Alberto Rivera, un ex jesuita, y él explica en ese libro cómo la Iglesia Vaticana creó el Islam. Habla de cómo ellos estudiaron a los pueblos árabes, cómo infiltraban a su gente en los pueblos árabes, cómo tenían católicos dentro de los árabes. Ellos, al estudiar a los árabes, se dieron cuenta que eran pueblos que podían ser movidos a través de una religión que los uniera y que los volviera muy fanáticos. Así que buscaron la manera de hacer surgir un iluminado, pues fueron los católicos infiltrados en el mundo árabe los que empezaron a enseñar a los árabes que vendría un profeta que los iba a unir a todos. Ellos mismos le hicieron creer esa idea. Entonces, cuando nace Mahoma, es escogido por el catolicismo, un sacerdote católico mismo lo escogió y le pusieron como esposa a una fiel católica, una mujer de mucho dinero que financiaba sus viajes, pero también sus estudios. Fueron maestros católicos los que llegaron a adoctrinar a Mahoma, a hacerle creer que era especial, a hacerle creer que era un profeta y a enseñarle mucha teología de San Agustín de Hipona y otros escritores católicos para que él aplicara una especie de dominismo a través del Islam. También fueron ellos los que le ayudaron a escribir el Corán, el famoso Corán. Eso es lo que dice el doctor Alberto Rivera en el libro El Profeta. ¿Cuál era el objetivo del papado? Bueno, el objetivo del papado era expulsar a todos los árabes que no se unieran y también a todos los cristianos, pues se le enseñó a Mahoma
que sus enemigos eran los judíos y los cristianos no católicos. Por esa razón ellos respetaban a los católicos y aceptaban al Papa como un profeta. Entonces, había una buena relación, por decirlo así, entre musulmanes y católicos. Esto fue por mucho tiempo. Ellos progresivamente fueron creciendo, fueron ganando fuerza, fueron uniendo a los pueblos árabes y fueron a tener demasiado poder, sobre todo en el norte de África, en los territorios árabes, y también incursionaron en Europa. Esto se dio porque el plan del papado era que los árabes expulsaran a los judíos y a los cristianos no católicos de Jerusalén y le entregaran esa ciudad a Roma porque Roma quería poner su sede ahí. Pero no se dio. No se dio porque cuando ellos expulsaron a los judíos y a los cristianos no católicos de Jerusalén y el Papa les pide esa ciudad, estos pueblos se rebelan contra el Papa porque le piden tierras en Europa y le piden que emita bulas papales donde se les autorice a ellos someter a las naciones europeas al Islam, a convertirlos en musulmanes. Que musulmán significa sometido, sometido en este caso al Dios Alá. Entonces ellos se dieron cuenta que la religión que habían creado, que habían inventado, esta gente realmente se la creía. Y entonces, como dice un dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Por qué? Porque los musulmanes se volvieron contra el papado porque el papado los expulsó, no estuvo dispuesto a hacerles esas bulas, no estuvo dispuesto a darles tierras en Europa y empezó una guerra con las cruzadas en este periodo de juicio. En esta imagen se puede ver cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús y después vemos cómo fue Jerusalén convertida por los musulmanes. Vean, aquí se construyó la famosa mezquita del Domo de la Roca, donde antes estuvo el templo. Así que Jerusalén fue habitada por árabes durante mucho tiempo. Así es ese sector en la actualidad. Aquí vemos al Domo de la Roca y este muro que era del antiguo templo es ahora el muro de los lamentos donde adoran los judíos. Este domo se construyó en una roca donde ellos creen que fue sacrificado Ismael, el hermano de Isaac, pues en el Corán esto fue metido por los católicos, ¿no? Cuando estaban redactando el Corán junto con Mahoma, le enseñaron que Abraham no sacrificó a Isaac, sino a Ismael, y lo hizo en ese sector, por eso lo consideran muy sagrado. También se dice que Mahoma llegó con su caballo ahí y desde ahí ascendió al cielo. La sexta trompeta tiene que ver con el periodo de dominio turco otomano musulmán. O sea, los turcos otomanos fueron convertidos en musulmanes y ellos dominaron durante este periodo de tiempo. Incluso intentaron incursionar en Europa, lograron entrar a través de Portugal, de España, pero de ahí se hicieron tratados con las demás naciones y el Vaticano, donde llegaron a ciertos acuerdos. Entonces, ese imperio turco otomano que parecía invencible, la profecía nos dice que llegaría a su fin. Note lo que dice el capítulo 9, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates representa el lugar de donde llegan estos pueblos turco-otomanos. Se cree que su origen es asiático, pero que ellos tuvieron dominio sobre los territorios persas. Y los jinetes que se mencionan aquí, con toda su descripción simbólica, serían los ejércitos turco-otomanos y sus armaduras. Cuando la profecía en esta trompeta habla de día, de hora, día, mes y año, se está refiriendo a una fecha específica. Serían 391 años con 15 días los que dominaría este reino. Al interpretar esta trompeta, propuso que el dominio turco otomano llegaría
hasta 1840. Y así fue. En ese año, el Imperio Turco Otomano cedió su dominio a los británicos porque había una guerra con Egipto. Así que ellos pidieron la protección de las naciones británicas y otras naciones europeas. A cambio de eso, cedieron tierras, cedieron su dominio, se sometieron y el imperio empezó a decaer. Noten cómo se interpretó esta frase que se menciona en el verso 15: hora, día, mes y año. Un año en profecía es igual a 360 años. Un mes en profecía es igual a 30 años. Un día en profecía es igual a un año y una hora profética es igual a 15 días, lo que nos da como resultado 391 años con 15 días de dominio turco otomano musulmán. Se sabe que la quinta trompeta terminó el 27 de julio de 1449. A partir de ahí empezaría la sexta trompeta, la cual terminaría 391 años con 15 días más tarde. Y así fue. O sea, esta trompeta terminaría el 11 de agosto de 1840. ¿Qué sucedió entonces en esa fecha? Bueno, Josías Lich predijo que en esa fecha el imperio turco otomano musulmán sería quebrantado. Y en esa precisa fecha fue que el sultán turco Mohamed Ali puso el futuro de Turquía en manos de los embajadores de Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia en el famoso Tratado de Londres, aceptando la protección de esas potencias europeas en la guerra egipcio-otomana. Pero no fue sino hasta 1917 que Jerusalén fue controlada por los británicos. Ahora usted se dará cuenta que la tolerancia que había entre católicos y musulmanes permitió que la Iglesia Católica tomara muchos de los sitios religiosos de Jerusalén. La última trompeta, el séptimo shofar, capítulo número 11. Aquí nos vamos hasta el capítulo 11 porque hay un largo interludio que vamos a ver mañana. En el verso 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Aquí vemos el inicio del juicio investigador o del Kipur profético al pasar Jesús del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Se toca la séptima trompeta. Recuerden que las trompetas se tocaban anunciando la llegada del día del juicio, del día de la expiación, del Kipur. Aquí hay una escena de juicio también, pues en el verso 18 dice que es el tiempo de juzgar a los muertos. El juicio ha iniciado y se mira el arca del pacto. Vean lo que dice el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto, o sea, Jesús abre el acceso al lugar santísimo. Y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y granizo. Entonces, ¿qué significan las trompetas? La primera, la caída de Jerusalén. La segunda, la caída del Imperio Romano. La tercera, es el inicio del reinado papal. La cuarta, la Edad Oscura. La quinta, el inicio del Islam. La sexta, el dominio de los turcos musulmanes. Y la séptima, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo a iniciar el juicio de Dios sobre los que han muerto antes de la venida de Jesús. Pero la Biblia menciona una última trompeta. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Se menciona una trompeta que al ser sonada ocurrirá la resurrección. Mateo 24:31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Note, está relacionada siempre la resurrección. Y Primera de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y los que están vivos serán transformados. Entonces la final trompeta se va a dar en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando se dé el más glorioso milagro de la resurrección y la glorificación. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado en esta noche primeramente es a ser salvo. Apocalipsis 7:14 dice, y él me dijo, estos son los que han quedado de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Limpia tu vida en la sangre de Cristo. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El llamado en esta noche es a confiar y a dejar a Dios hacer su justicia. Nota, Dios hace justicia. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Confía en la intervención de Dios. Dios pronto hará justicia en este mundo. Vamos a orar. Querido Jesús, gracias por el estudio de tu palabra. Bendice a cada uno de los que nos han visto y nos han escuchado. Oramos por aquellos que aún no han entregado su vida a ti, para que pronto desean hacerlo. Oramos por aquellos que están alejados de ti, para que decidan volver y ponerse a cuentas. Oramos por todos aquellos que están sufriendo de injusticias, para que les des fortaleza, sabiendo que pronto, pronto tú harás justicia a tus hijos sobre este mundo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y mañana continuamos con esta semana profética radial.